¿Cómo andan? Espero que bien. Acá otra vez con ustedes. Vamos a hacer la corrección de los ejercicios. A ver, en el problema 38A, porque tenemos dos 38, ¿no? Teníamos el 238, vamos a llamar al primero 38A. En este problema nos hablan de que se quieren ordenar libros en un estante y se tenemos de sábado 5 libros. A ver, tenemos 5 libros de sábado, tenemos 6 libros de Cortázar, ¿sí? Y tenemos 4 libros de Borges. Bueno, nos preguntan de cuántas maneras se pueden ordenar en una biblioteca si los libros de cada autor tienen que quedar juntos. Bueno, en este caso nosotros tenemos que pensar dos cosas. Primero, que los 5 libros de sábado se pueden ordenar, y para ver de cuántas maneras se pueden ordenar esos 5 libros, tenemos que hacer las permutaciones de 5. Cada una de esas permutaciones las tenemos que combinar con las formas de ordenar los 6 libros de Cortázar, que son permutaciones de 6. A su vez, cada una de estas las tenemos que combinar con todas las posibilidades de ordenar los 4 libros de Borges, que eso va a ser las permutaciones de 4. Y por último, todo esto lo vamos a multiplicar por las permutaciones de 3. ¿Por qué? Porque una vez que yo tengo todas esas formas de ordenar, los 5 libros de sábado, los 6 de Cortázar y los 4 de Borges, también puedo alterar el orden de esos libros y pensar, primero supónganse que tengo los de sábado, después los de Cortázar, después los de Borges, o puedo tener primero los de Borges, después los de sábado, después los de Cortázar, o puedo tener los de Cortázar, los de Borges, los de sábado, y así de todas las formas que se pueden ordenar 3 elementos, que se calcula siendo el factorial de 3. Entonces, bueno, esto es el factorial de 5, por el factorial de 6, por el factorial de 4, por el factorial de 3. Bueno, hacemos todas estas cuentas y esto nos da 12.441.600. Bueno, y ahí tenemos el problema 38A. En el 38B, vamos a borrar el pizarrón, en el 38B nos dicen que tenemos que se quieren formar comisiones, ¿sí? Se quieren formar comisiones en una fábrica y se tienen 10 ingenieros y 6 técnicos. Y en la comisión tiene que haber 3 ingenieros y 2 técnicos. O sea, cuando yo voy a formar comisiones, el orden no interesa. Una vez que elegí a los 3 ingenieros, no me interesa en qué orden están, ya es una comisión. Por lo tanto, estamos frente a combinaciones. Entonces, yo voy a tener las combinaciones de 10 tomados de a 3, porque tengo 10 ingenieros y de esos 10 tengo que elegir 3, y todas estas posibilidades las tengo que combinar con todas las formas posibles de elegir de un total de 6 técnicos, 2. ¿Sí? Bien, entonces, ¿cómo calculamos esto? Y vamos a hacer, esto lo calculamos haciendo las variaciones de 10 tomadas de a 3, que sería de cuántas maneras yo puedo elegir 3 personas de 10, y ahí el orden interesaría, pero para que el orden no cuente, lo dividimos por el factorial de 3, y todo esto lo multiplicamos por las variaciones de 6 tomados de a 2 sobre el factorial de 2. Chicos, les hago un comentario porque estuve viendo algunos ejercicios y de repente aparecen fórmulas que nosotros en ningún momento vimos y que no nos interesa. O sea, no es que yo empecé el tema diciéndoles, bueno, las variaciones aplicamos esta fórmula. No, o sea, lo fuimos razonando, acuérdense el camino que hicimos. Primero vimos el diagrama de árbol y ahí fuimos
sacando conclusiones. Entonces, ¿de cuántas maneras yo puedo, si tengo 10 personas, elegir 3 cuando el orden interesa? Y bueno, cuando voy a elegir a la primera persona, piensen en si tuviéramos que hacer el diagrama de árbol, tengo 10 posibilidades. Entonces, ¿esto cómo lo calculo? Haciendo 10, cuando voy a elegir a la segunda tengo 9, y cuando voy a elegir a la tercera persona tengo 8 posibilidades. Entonces, fíjense que cuando yo hago esto, hago directamente esto. No aparece ninguna fórmula extraña, mágica, que sale vaya a saber de dónde, ¿sí? Y que nosotros de última no sabemos justificar. Así que por favor, yo no quiero que apliquen esas otras fórmulas, quiero que lo hagan como siguiendo el camino y el razonamiento que siempre fue a partir del diagrama de árbol y de pensar en todas las posibilidades a partir del diagrama de árbol. O sea, no es que estamos haciendo el diagrama de árbol ahora, pero nosotros nos basamos en eso. Y esa es la manera como yo quiero que lo razonen. Y otra cosa, fíjense que en todos los problemas tienen que aparecer estos planteos. No es que a mí me aparece una cuantita que no se sabe de dónde salió, o peor aún, me aparece un resultado y ya está. O sea, no. O sea, por ejemplo, el número de comisiones es piripipín y no aparece nada más. Obviamente ese ejercicio no vale nada. O sea, vale el planteo y yo del planteo puedo ver dónde eventualmente se pudieron haber equivocado. Así que tengan en cuenta todo esto que les digo. Dividido, bueno, el factorial de 3, que es 3 por 2 por 1, y acá tenemos otra vez, si de 6 voy a elegir 2, cuando tengo cuando voy a elegir a la primera persona tengo 6 posibilidades, y cuando voy a elegir a la segunda tengo 5. Y esto lo divido por el factorial de 2, que es 2 por 1. Bueno, cuando hacemos estas cuentas nos da 1800 las posibilidades. Bueno, y ahora borramos el pizarrón y vamos por el último, que era el 39. Algunos le pusieron 40, lo bautizaron, pero bueno, no hay problema. En el 39 nos dice, con los dígitos impares, o sea, yo tengo el 1, el 3, el 5, el 7 y el 9, ¿cuántos números de a lo sumo 5 cifras se pueden formar sin repetir las cifras? Entonces, si me dice a lo sumo de 5 cifras, quiere decir que yo voy a tener los números de 5 cifras más los números de 4 cifras más los números de 3 cifras, ¿sí? Más los números de 2 cifras más los números de una cifra. ¿Cómo voy a calcular los números de 5 cifras? Y bueno, voy a calcular haciendo, podría pensarlo en variaciones de 5 tomadas de a 5, o haciendo directamente las permutaciones de 5, es lo mismo. ¿Cuántos números de 4 cifras puedo formar? Y voy a hacer variaciones, porque obviamente acá el orden sí me interesa, porque según el orden en el que yo pongo las cifras va a ser el número y voy a obtener un número distinto. Entonces de 5 voy a tomar 4 y con esto veo todos los números de 4 cifras distintas que se pueden formar con estos, más las variaciones de 5 tomadas de a 3, más las variaciones de 5 tomadas de a 2, más las variaciones de 5 tomadas de a 1. Bueno, en este caso, esto nos queda cuando elegimos la primera opción, tengo 5 posibilidades, por 4, por 3, por 2, por 1, más 5 por 4, por 3, por 2, más 5 por 4, por 3, más 5 por 4, más 5. ¿Sí? Acuérdense que si tienen alguna duda, en el trabajo práctico tienen la teoría, en la teoría hay ejemplos, así que bueno, aquí está todo explicado, ¿no? Bueno, y esto nos da 120, más 120, más 60, más 20, más 5, y esto nos arroja un resultado de, eran 325 números. Fíjense bien, en este caso estas posibilidades se sumaron porque son posibilidades distintas. O sea, o armo números de 5 cifras, o pueden también ser de 4, o pueden ser, son situaciones diferentes y yo sumo esas posibilidades.
En los dos anteriores, que nos aparecían las combinaciones que había que multiplicar o las permutaciones, se multiplican esas opciones porque todas se combinan entre sí. Bueno, espero que les haya resultado claro, les mando un beso enorme y junto con esto les voy a subir el próximo TP que es sobre estadística, pero la primera parte es una revisión de cosas que ustedes ya vieron, ustedes ya saben. Así que bueno, la propuesta de las dos clases que viene va a ser repasar un poquitito estos temas previos y poner un poco en marcha, sacar del arcón de los recuerdos cosas que ustedes ya saben. Y bueno, y después sí empezaremos propiamente con el tema de estadística. Les mando un beso grande, cuídense mucho, a trabajar.